Seguimos acá en No Sonoras, tercer bloque ya escuchamos a Nicky Nicole, ya bailamos un poquito entre todos, disfrutando de... Solamente Rodri Gastón. No, yo lo vi. Yo quería mentir, Ana, no me dejaste. Yo lo vi perreando a Sergio igual, ¿eh? Y me llevó para ese lado, me llevó para esos rumbos. Vamos a bancar, el artista del momento, dijo Gastón, y coincido. De hecho, de ahí, bueno, los gustos, sabemos que vos sos más conservador, Petro. Totalmente, ¿no? y soy de tu camada. Yo no soy tan conservador, te diría. Yo ya saben que de ahí que no me gusta el rock, así que ya lo saben. Claro. Es como mi declaración, así, un poco Polémica. Polémico, sí. Es más profundo, ¿no? Pero como puncha está buena la declaración. Claro, es para tirarla, ¿no? Yo ya sé que voy a hacer un libro de rock que se llame No me gusta el rock, nunca fue a Cemento y nunca vi Los Redondos. Así arranca el... Me encanta. el libro. Para que la gente te Alto quiera. prólogo. Impactantes declaraciones. Bueno, estamos en el momento de ¿cómo se diría? Un pseudo debut, porque debutar ya debutó Claro. hace bastante. Un porque presencial. Primero hubo muchos podcasts ya, me acuerdo uno antológico a esta altura del comunismo chino, los 100 años. Después, hace poquito por Zoom hablamos, no me acuerdo cuál fue, si el de Uruguay fue... Uruguay fue podcast, acá Uruguay fue podcast de también. Chile, hablamos. Chile, exactamente. Y seguimos con un poco de Latinoamérica, algo muy, muy presente en la actualidad. Esos tumbos por los que va Perú. Así que presentamos al señor Juan Pablo Pucciarelli. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Bien. Muy tranquilo, bien. ¿Cómo estás? Bien, ¿estás tranquilo? Sí, sí. Piso, Ahora primera sí. vez, por eso. Ya me ¿Habías climaticé. hecho radio en piso en otro lado? No. primera O sea, vez. es hoy siempre así. Y no está feo, ¿no? Claro. Me Habla estás mal de él poniendo un poco, nervioso. ¿no? Te soltó la mano, Tu ¿viste? rol de acongojar a los panelistas. No, pero digo, yo no sé, no sé si habla muy bien de Fede esto, ¿no? No quiero decir nada. Como ¿no? que hoy te tocaron. Y le soltó la mano. Le soltó la mano. Vos Si son querés vacaciones decir. está bien. Sí, Son ¿no? vacaciones está bien. Y el pollo lo armó, todo lo generó, lo creó y después dijo, anda solo. No, es la Anda presión. solo con esos 4 que están No, ahí. es la oportunidad de destacarse sin él, ¿viste? Porque si no, se lo come todo también, Fede. Esa es mejor todavía, ¿no? Están serruchando al pobre Fede, estoy Claro. notando. Viste, tenía razón Gastón, Tenía razón, era un topo al final. Estaba muy Qué claro. maldad, qué No lo vimos, maldad. No lo vimos. Bueno, ahora sí un poco de seriedad, porque la verdad que, como decimos, lo que habla Juli, lo que habla Juan Pablo, termina siendo lo más serio de No Sonoras, sin dudas. Y bueno, algo que está como muy actual, ¿no? Muy caldeado. Hubo novedades hace muy pocos días sobre Perú, o ahí el Parlamento, una decisión. Bueno, contanos un poco cómo viene la cuestión. Tenemos también unos audios para escuchar después, así que bueno, todo Así tuyo, es. Juan Pablo. Bueno, vamos a hablar de la actualidad política peruana. Mañana se cumplen 5 meses del triunfo del profesor rural Pedro Castillo en la segunda vuelta contra Keiko Fujimori. Primero hagamos un breve contexto histórico para meternos luego en la coyuntura actual, si les parece. Sí. Perú es, en mi opinión, uno de los países más complejos e interesantes de la región. Es la tierra que, por ejemplo, vio nacer a uno de los principales intelectuales y militantes de la historia revolucionaria latinoamericana, que es José Carlos Mariátegui. También tuvo una de las dictaduras más particulares o extrañas de la región, que fue la de Juan Velasco Alvarado entre el 68 y el 75, que entre otras cosas impulsó una reforma agraria e incluyó al quechua como lengua oficial del Perú junto con el castellano. Pero para no irnos tan atrás en el tiempo, vayamos a una fecha más cercana, que es crucial para entender el Perú contemporáneo, que es 1993. En ese año, el presidente de entonces, Alberto Fujimori, electo en 1990, tras derrotar al escritor Mario Vargas Llosa, Claro. conocido por todos y todas, impulsa una nueva constitución que transformaría para siempre al Perú, tanto política como económicamente. En términos económicos, básicamente entronizó el modelo neoliberal como lo conocemos hasta el día de hoy, y en términos político-institucionales, creó 2 engendros. Por un lado, la figura de vacancia por incapacidad moral, en la que el Congreso, de manera express, si junta 87 votos de los 130 de la Cámara, puede destituir de un plumazo al presidente sin dar muchas explicaciones, Tremenda. casi Esa- que esa de la es noche a la increíble. mañana. ¿Eso sucede en muchos países de Latinoamérica? Al revés, no pasa en ninguno, y pasó que se utiliza esta figura varias veces en estos años. Claro. Casi se volvió una costumbre. Claro, se volvió en el Perú fue como algo, bueno, usemos la carta esta Exactamente. cuando se pueda. Para ellos es común, pero no es nada común para la región No, ni claro. para el mundo.
Y el otro engendro que decía es la llamada cuestión de confianza, que básicamente obliga a que el gabinete elegido por el presidente tiene que ser aprobado en el Congreso por mayoría simple, o sea, que haya más votos a favor que en contra. Pero esto, un gabinete que vos lo podés elegir, pero no está garantizado que se mantenga como tal. Es increíble eso. En una semana puede estar caído, tienes que hacer otro de vuelta y así. O sea que todo el tiempo están opinando. Sí, todo el tiempo es rosquear y buscar aliados en el Congreso. Pero, ¿esto tiene algún tipo de fortaleza, digo, en cuanto a lo político y del país? ¿Eso genera una presión de hacer bien las cosas, como para que no te destituyan? O sea, ¿genera cosas buenas más allá de que es muy polémico? Está buena esa pregunta. Cuando se implementa esto en el 93, que Fujimori tenía un poder enorme entre su partido y los satélites, los partidos satélites del Congreso, su argumento era restarle poder ejecutivo para que sea un equilibrio de poderes más a la europea, más parlamentarista. Claro, exactamente. Claro, cuando vos desde el gobierno no tenés una hegemonía partidaria como esa que había en el 90, nunca más la hubo en Perú. Exacto. Es un problema muy grande para gobernar, todo el tiempo. Y ya vamos a ver por qué esto es importante para entender el hoy. Bueno, entrado el siglo XXI, se habla del milagro económico peruano debido al fuerte incremento del precio de las materias primas, que países como Perú, que tienen una estructura productiva basada centralmente en la exportación de productos minerales y agrícolas, se vieron beneficiados en términos económicos, pero la contracara fue la agudización de la desigualdad social, que exhibe niveles dramáticos de marginalidad, de informalidad laboral. Son niveles que si acá el nuestro es alto, alrededor de 50, allá son 75-80% de empleo negro. Y una clase media bastante inexistente, ¿no? Exactamente, poca gente jubilada, es un sistema realmente muy injusto. Bueno, llegamos a 2021. Sí. Hay elecciones presidenciales, tras años de enorme inestabilidad política. Un dato, entre 2016 y 2020 hubieron 4 presidentes en 4 años. Claro. Promedio de un presidente por año. Con huelgas y represiones sangrientas de por medio. La última fue en noviembre del 20, quizás se acuerdan, que fue ya en la pandemia. Y fue muy impresionante, muertos, desaparecidos, heridos. Bueno. Llegado 2021, nadie se anima a arriesgar qué puede llegar a pasar, básicamente porque no hay un solo candidato que mida más de 20%. Claro, todo eso desemboca en esto, ¿no? En que no hay nadie cantado para ir ahí, generando más división todavía, que bueno, ahora lo vas a contar seguro, es lo que termina pasando en las elecciones, ¿no? Exactamente. Vos generaste un sistema político débil de raíz, que obviamente las consecuencias son estas. Bueno, como decía, un escenario electoral hiperfragmentado, ninguno llegando al 20%. Incertidumbre. Pero ocurre una sorpresa, grande como la cordillera de los Andes, podemos decir, que gana la primera vuelta el profesor rural Pedro Castillo con el 18,9% de los votos. Tremendo, 18,9, una locura. Cuando a principio de año tenía 1% de intención de voto. Una locura. Bueno, o sea, más todavía fragmentado, pero me hace acordar, obviamente, acá por 2001, ¿no? A las elecciones de 2003. Sí, claro, como sin duda. la parecida. Sí. Exactamente. 18,9 de Castillo, seguido en segundo lugar por Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, con 13,4. 13. 13,4. Ah, qué locura. O sea, sí, no, es realmente muy particular. Entre los dos no llegan a ese 40, Claro. ni siquiera 35, creo 32 por ahí. Exactamente. Claro. ¿Pero cuántos partidos hay en Perú, más o menos? Son muchos Claro. y son muy débiles la gran mayoría, sacándole Claro. Fujimori que tiene historia quizás. Sí. Pero son muy poquitos, cada uno con cuota de poder Claro, pero potencial, si como querés, que no hay podés aliar. alianzas, ¿no? Claro, si las hay, podés juntar más poder. El tema es Totalmente. Que no las haces. Claro. que es perverso en ese sentido el sistema. Sí. Para entender la razón de este triunfo en primera vuelta de Castillo, que como dije tenía 1% de intención de voto a principio de año, hay que mencionar la experiencia de los llamados ronderos, que son una organización rural compuesta por aproximadamente 250.000 campesinos, principalmente del norte de Perú, que se encargan de mantener el orden e impartir justicia en sus comunidades en un contexto de ausencia estatal. Una especie de sistema legal paralelo, Tremendo. Claro. no reconocido oficialmente por el Estado, pero que convive con él en la práctica, digamos. Desde siempre esto. Desde los 70, Desde hace los ya 70, varias sí. décadas. Para comprender mejor este fenómeno, hay un ensayo interesante de 2002 escrito por Raquel Irigoyen Fajardo titulado Hacia un reconocimiento pleno de las rondas campesinas y el pluralismo legal. Bueno, el nivel de cohesión y articulación de los ronderos ayuda a entender este 18,9% Sí, obvio. de Castillo, invisibilizado por encuestadoras asentadas en Lima, que
como se imaginarán, no se Ni idea. caracterizan precisamente por tener una buena cobertura del pulso social del Perú profundo. Nada. Por no decir que no conocen nada de lo que pasa. Y también la muestra del poder, ¿no? De los ronderos, ¿no? En ese sentido. Exactamente. Que, y poder no visto, justamente, por la centralización de Perú, ¿no? Por la parte central, digamos. Exactamente, Mm. totalmente. Bueno, al comenzar la campaña para la segunda vuelta, para el 6 de junio, la derecha fujimorista y sus aliados despliegan una campaña anticomunista cruda, Claro. inédita, mediática, política, buscando asociar a Castillo con la guerrilla maoísta peruana de Sendero Luminoso, que fue una de las más sangrientas de la historia Claro. de nuestra región. Si bien Castillo es el candidato del Partido Perú Libre, autodenominado de izquierda marxista-leninista, lo cierto es que Castillo no solamente no es el dueño del partido, sino que la tradición de los ronderos implicaba en numerosas oportunidades enfrentarse precisamente a la guerrilla cuando cometía atracos o atentados en varias Claro, localidades. si vamos a la cuestión histórica, convivió en cuestión de tiempos con el Sendero Luminoso. Exactamente. Claro. Exactamente. Dicho de otra manera, no solamente Castillo no proviene de la guerrilla, sino que en su condición de rondero, Claro. más de una vez tuve que combatirla. Tremendo. Claro. Sí, sí, sí. Pero la campaña del miedo poco le importó esto. En las semanas previas al balotaje, y esto es interesante, aparecen en las principales avenidas de ciudades como Lima o Callao grandes carteles amenazantes, sin firma, con consignas como: protege tu libertad y tu trabajo, no al comunismo. Ay, Dios. Otro: ¿sabes que el voto en blanco le suma al comunismo? Imagínense ir por una avenida de Lima, ver sí. cartelones. No, Impresionante. Increíble cómo toma el poder todavía de hablar Sí. del comunismo Es que en lo- estos es- tiempos, creo que es ¿no? lo único que les queda como Claro. para mover. Exactamente. Sí. Además, con saber esta procedencia de los ronderos de Ya está. Castillo, Sí, ya era sí. muy fácil de identificar que no era así. Finalmente Castillo gana el balotaje por un pelo. 50, Muy reñido eso, ¿no? 50,1 a 49,8. O sea, Sí, no. difícil O sea, pensarlo más peleado. y ahí todavía, bueno, seguramente viene esa parte, un país entonces totalmente dividido, ¿no? O sea, Exactamente. hay que ganar con ese número y bancarla después, ¿no? Exactamente. Uno podría decir, wow, sacó 50%, alguien desconocido que viene del norte humilde, totalmente fuera del poder político tradicional de Perú. Pero a la vez, claro, sacaste un pelo de ¿Qué distancia. le queda para...? Claro, ¿qué te queda después? Bueno, pero también no había un voto anti-Keiko. Es verdad, eso es muy cierto. Mucha gente no lo quería a Castillo per se, Claro, sino que pero- no quería el retorno del fujimorismo. Hay una memoria colectiva sobre eso muy fuerte. Claro, sí, sí, Por sí. ejemplo, la esterilización de miles de mujeres Exacto. en los años 90 dejó huellas profundas. Pero dejó una mitad, es una mitad y mitad. O sea, Sí. totalmente Mitad y mitad. debilitada la Exactamente. cuestión. Exactamente. Bueno, entonces, como dijimos, gana Castillo Balotage. En las semanas siguientes, el fujimorismo denuncia fraude, intenta por todas las vías impugnar mesas electorales en las zonas en las que Castillo había obtenido ventajas importantes, sobre todo en Ayacucho, en el norte, y al mismo tiempo convoca a manifestaciones callejeras con la consigna no al fraude, o sea, empieza a ganar las calles, Claro. la derecha. Vamos, a propósito de esto, y a medida que la justicia electoral iba rechazando los pedidos de anulación de Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, escuchemos el audio 1 en el que Vania Tais, que es una militante ultracatólica y organizadora de las marchas que mencionábamos, dice en una entrevista uno de los disparates más grandes de la Tremendo. política latinoamericana en mucho tiempo, similar a Milei diciéndole zurdo a Larreta, cosas llevadas al paroxismo, digamos, del delirio. Una locura. Escuchamos a Vania Tais. Los jurados No, es electorales... el otro, ¿no? ¿Está bien? ¿Es este? José, Fuerza perdón. Popular. Bueno. Tengo entendido que ya casi el Sabemos que no 100%... son 100% objetivos. ¿Perdón? Sabemos que no son 100% objetivos. ¿Por qué lo dice? Lo digo por la militancia comunista que han tenido. Entonces, yo lo digo porque justamente lo que se necesita es transparencia. Lo que Ya. queremos es que revisen las actas. Lo que queremos es que se la muestren a la gente. Tanto que se han Pero estás robado diciendo la que los bandera del jueces, pueblo. los magistrados de los jurados especiales, digamos en Arequipa, de las 31 pedidos de nulidad, los 31 han sido desestimados, ¿son jueces comunistas? ¿Eso nos estás diciendo? Estoy diciendo que se tiene que transparentar el proceso. Es buenísima porque después no dice, sí, No, sí, dije eso. no, claro, no se La hace deslicé, cargo. la deslicé, la dejé al pasar y sigo. Tremendo. Jueces comunistas, no cabe en ningún lado. Es creativo eso, ¿eh? Realmente es creativo eso. Pese a todo,
se cayeron los intentos de anular mesas, se confirmó el triunfo de Castillo, que asume la presidencia el 28 de julio, ni más ni menos que en el bicentenario de la independencia del Perú, en conmemoración de la gesta libertadora de San Martín del 28 de julio de 1821. Podríamos decir que si la política combina producción material con producción simbólica, en términos simbólicos, es de una potencia enorme que un campesino del norte humilde haya asumido la presidencia justo el día del bicentenario de la independencia de Perú. Un acto de justicia poética, podría decir alguien. Escuchamos el audio número 2 con el discurso de asunción presidencial de Pedro Castillo. Yo, José Pedro Castillo Terrones, juro por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de presidente constitucional de la República del Perú por encargo del pueblo peruano, por todos los pueblos del Perú y por una nueva constitución. Hay ahí dos cosas interesantes, me parece. Una es el hincapié que hace en la plurinacionalidad, esto de los pueblos del Perú, algo que está absolutamente ausente en el discurso tradicional centralista limeño, digamos, que se inspira en la Bolivia de Evo Morales. De hecho, está teniendo vínculos fuertes con el gobierno actual de Bolivia, de Luis Arce. Y también subraya la necesidad de una nueva constitución, que es de los temas más importantes que hay en la agenda actualmente. Sin embargo, para ir cerrando... Fue también por ahí su parte previa, digamos, de campaña, con esos dos grandes objetivos, digamos, que lo que tuvo en su discurso. Exactamente. Él en campaña habló bastante de la necesidad de cambiar de raíz el modelo económico y social y político. La Constitución es un gran impedimento, básicamente porque, por ejemplo, prohíbe que el Estado tenga un rol empresarial, que fue lo que Fujimori hizo para después privatizar empresas públicas. Totalmente. Está prohibido. No es que, claro, o sea, es de raíz. Bueno, pero con la facilidad que ellos tienen para derrocar un presidente y con la facilidad que tienen ellos para rotar el Parlamento, ¿no se les hace muy difícil entonces cambiar la Constitución? Claro, el tema es que necesitas... teóricamente, ¿no? Claro, el tema es cómo llegás a las mayorías que necesitas en el Congreso para que te aprueben el planteo de reforma constitucional. En medio de este mitad y mitad tremendo, ¿no? Exactamente. Un gobierno que ya viene débil desde antes. Claro, es increíble. Bueno, decías entonces, para ir ahí redondeando un poco, Juan Pablo. Sí. Bueno, justamente que el panorama es muy complejo. Ya van tres meses y medio de gobierno. Por un lado hay que decir que hace algunas semanas se rompió la coalición de gobierno, o sea, encima de esto, el Partido Perú Libre, que como decíamos no es dueño Castillo, pero fue el candidato, se dividió entre aquellos que lo apoyan a Castillo y el sector más extremo, más radicalizado, que se despegó porque lo considera tibio o muy moderado, sin leer el contexto, podríamos decir, ¿no? Y por otro lado, la sed destituyente de la derecha que no va a parar hasta anda a saber cuándo. No, y teniendo herramientas va a seguir tirando. Exactamente. Todavía no tiene los 87 votos de los 130 de la Cámara. Es unicameral el Congreso en Perú, o sea que es... Pero si lo llegás a conseguir, no, o sea, vocación no les falta, digamos. Claro. Lo dicen abiertamente, ¿eh? Hay que salvar al Perú del comunismo vacando de presidente. La figura de vacancia, lo que decían. Claro, sí. Tras un intento fallido para plantear el nuevo gabinete, presentar el nuevo gabinete, ayer jueves logró que le aprueben su nuevo gabinete, el segundo que presenta en menos de 3 meses y medio, encabezado por recién ahora se logró la aprobación del gabinete y además también muy discutido hasta último momento, no sabían para dónde iban a ir algunos votos y sobre la hora medio que se logró que se llegue al número, ¿no? Exactamente, lo logró básicamente porque se dio al ministro del Interior, que había designado hace 10 días. Son dos plazos realmente tan cortos que nos cuesta entender la dinámica. Que ni pueden ejecutar en su cargo. Claro, es un exactamente. Un canciller que te dura un mes, un jefe de gabinete que te dura 3 meses. Salió algo también con el ministro del Interior, que ha hecho una fiesta, exactamente, ¿no? Luis Barranzuela le pide la renuncia a Castillo, la acepta y... esto destrabó, digamos, la encerrona en la que estaba. Posiblemente hubiese perdido Castillo ayer si no hacía esto. Así que, bueno, tiene más oxígeno a partir de ahora. Resta saber si va a poder avanzar con su programa de medidas transformadoras. Él habla de, por ejemplo, renegociar los contratos con las mineras
con mayor rentabilidad social, o sea, que el Estado capture más renta para los extraccionistas. Exactamente, que vienen, se la llevan y al Estado no le dejan nada, para decirlo rápidamente. Resta saber si va a poder avanzar o si el margen que tiene se le vuelve tan estrecho que solo le quedan como opciones o avanzar y que te destituyan y que vuelva a la derecha en un año o menos, o transar con el sector golpista para sobrevivir políticamente Y a costa de resignar las medidas transformadoras, que es algo que ya pasó en Perú. De hecho hay un concepto que se usa que es la humanización. Porque en Claro, por Ollanta-Humala, exactamente. En 2011 Ollanta-Humala gana la presidencia con un discurso también transformador, no revolucionario, pero sí transformador. Y ni bien asume, se da cuenta que el poder político que tiene es muy poco y prefiere sobrevivir políticamente, resignando las medidas de transformación, a jugársela, por decirlo de algún modo. Está todo abierto. Está todo abierto. Parece que hubiesen pasado 2 años ya. Pero para tirar, como te hicimos la otra vez con Chile, que también te pedimos un vaticinio, ¿vos para dónde la ves que puede ir la cuestión? ¿Que puede ir al choque o que va a empezar a calmar aguas, digamos? Yo creo que va a intentar restituir la alianza con Perú Libre. Claro. Que ayer haya ganado Castillo en el Congreso es importante para que Perú Libre sepa que tiene más poder. Castillo de que obviamente hubiese tenido si perdía de nuevo ayer. Claro. Hay que ver básicamente si la derecha sigue avanzando o espera a ver qué hace Castillo. Es todo cuestión de meses. Tranquilamente al fin de año, si se descalabra políticamente el gobierno, podés tener un presidente nuevo. No sabes Una vez más. Bueno, tremendo, para seguir de cerca, como también hablábamos de Chile también la otra vez, todo así, minuto a minuto, día a día, por lo que viene ahora, así que seguramente vendrán novedades y las tendremos acá, así que Juan Pablo, muchas gracias. A ustedes, ¿Cómo muchas gracias. estuviste en este DU? ¿Cómo te sentiste? Bien, tranquilo. Los momentos previos son más complicados. La previa, sí. Te toman aire. Que es como rendir un examen, ¿viste? Yo te vi ahí sentado. Está buena esa comparación, tal cual. Hasta que iba a llegar a Petro todo chivado y dijo, no, esto es esto es una papa. Así que pasó Juan Pablo Pucciarelli con toda la política internacional, con los movimientos interminables en Perú. Y otro que eligió canción es el señor Nicolás Petrone. Sí. Más también, tampoco hubo sorpresa. No, siempre que uno tiene la posibilidad de recomendar algo, claro, yo voy a recomendar algo que es muy mío, voy a recomendar esta banda increíble como la es Masacre y su tema Mariposa, que es un feat con Gustavo Santaolalla, sí, que pronto van a sacar un nuevo disco y así que escúchenlo y si pueden vayan a verlo. Ya viene Fede Marqui con un poco de deportes, me gusta esta canción, me gusta. ¿Te gusta? Sí. Vamos.